Queridísimos amigos de Cuatro Vientos, muy buenos días. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, queridas audiencias de 4B TV, nuestra plataforma en la internet, en nuestras redes sociales. Este día, que es viernes 18 del mes de noviembre del año 2022. Bienvenidos a su programa, que pues también es el programa que liderea y bueno, de alguna forma pues es responsable de los principales titulares de este programa Vientos de Pueblo, nuestro querido amigo, maestro, dirigente nacional del Partido Popular Socialista en México, José Santos Urbina Mendoza, quien también es integrante de la Coordinación Política Nacional de Unidad Comunista, que fue constituida como una federación de partidos, organizaciones y movimientos comunistas en nuestro país. Maestro en Educación y en Expresión para las Artes, también profesor del Departamento de Sociología en la Universidad de Guadalajara, donde imparte, entre otras materias, el pensamiento sociológico de Carlos Marx. Y bueno, el día de hoy el tema está muy interesante porque el maestro y pues aquí Olga Alicia y su servidor Javier Cruz, pues vamos a plantear el tema del progresismo mexicano bajo presión de la ultraderecha internacional y también de la oposición conservadora nacional, esto en el entorno, en el contexto de que estamos a una semana de que se realice la marcha a favor de la reforma electoral que está proponiendo al pueblo de México el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hay que mencionar en contexto que a partir de este día, desde la mañana de hoy, viernes, y hasta el sábado por la tarde, en la Ciudad de México y bajo el eslogan de Dios, Patria y Familia, pues se inició por primera vez en México la Conferencia Política de Acción Conservadora, conocida como CEPAC por sus iniciales. Esta es una cumbre que está reuniendo a figuras y políticos ultraconservadores de un amplio espectro de la derecha radical. Estamos hablando desde el ideólogo y político ultraconservador de la ultraderecha como Steve Bannon, ¿sí? Que es el ideólogo racista que está detrás del éxito de Donald Trump en los Estados Unidos. También la supuesta activista contra la trata de personas y acusada de corrupción, la mexicana panista Rosy Orozco. También Ramfis Domínguez Trujillo, y nieto del dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. Pues está también este dirigente sindical polaco de la ultraderecha que se unió y trabajó conjuntamente con Juan Pablo II para pues, la destrucción de una de las repúblicas soviéticas. Ay, se me fue ahorita su nombre. Lech Walesa. Lech Walesa. Está en México, sí. Lech Walesa. Bueno, pues Olga, ¿cómo ves a estos especímenes de la ultraderecha, neonazis y fascistas? Buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa con el maestro Santos Urbina, Vientos de Pueblo. Pues no sé cómo la veas tú, maestro, pero yo cuando menciona Javier todos estos nombres, pienso en que todavía no me recupero de los personajes que marcharon como demócratas en las calles de México el pasado 23, el día 23, no, día 13, perdón, el 13 de noviembre, con la bandera de la defensa del INE, y que iban, pues, todos los conocemos, Santos, iba puro malandrín, puro delincuente electoral, Roberto Madrazo, Elba Ester Gordillo, Vicente Fox, que traicionó la democracia que lo llevó a él a la presidencia en 2000, y en 2006 ya estaba metiendo las manos hasta los codos para sacar adelante al candidato de su partido. Antes, ¿verdad? Había hecho todo junto con Santiago Krill, que también marchó, ¿verdad? Junto con Santiago Krill, que era su secretario de gobierno, había hecho todo para torcer y retorcer la ley y de quitarle el fuero a el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, López Obrador, con tal de evitar que estuviera en la boleta electoral. Se suscitó una enorme, monstruosa marcha social en aquellos años que impidió que Fox cumpliera su cometido de anular a López Obrador como candidato. Pero bueno, el caso es que marcharon estas muy respetables personas, ¿verdad?
junto con una cantidad que todavía se debate. Me gustaría saber cuál es tu opinión, cuánta gente fue a esta marcha que realizaron del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Ellos dicen que fueron más de 800,000. Algunos de ellos dicen que fueron más de 800,000, y pues esto equivaldría a casi 8 veces el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Alguien que no ha logrado, algo que nadie lo ha logrado. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión, aunque sea ya muy condensada, muy rápido, de esta marcha que realizó la derecha, para ir enseguida a la marcha que está convocando el presidente López Obrador para el día 27, el domingo 27, en el marco de su informe de 4 años de gobierno, del gobierno de la 4T. Por supuesto, ¿qué piensas también de algunas críticas que se han hecho de que se convoque a esta marcha desde el poder, ¿no? Y en respuesta a la marcha que realizó la oposición conservadora, como le dice él, con grandes elementos de derecha y ultraderecha. Y por último, Santos, nos gustaría muchísimo tu opinión sobre el hecho de que México sea ahora sede de esta reunión mundial de la derecha y de la ultraderecha, en donde se dan cita estos personajes que menciona Javier, y que son considerados por defensores de derechos humanos como grupos antiderechos, y que en realidad en su agenda, y es una agenda que están tratando de definir para América Latina, pues lo que se proponen es frenar todas las acciones progresistas y todos los avances que en materia de derechos de mujeres, para las mujeres y para las minorías, se van logrando en países donde llegan al poder gobiernos progresistas, como es el caso de López Obrador en México, o el más reciente de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Entonces, pues no habíamos visto, tú quizá conozcas en la historia algo similar, algo que se acerque. Para mí es absolutamente novedoso que México sea la sede de un encuentro mundial de la ultraderecha. Sabemos que existen grupos en tu tierra, Santos, ahí han hecho nido grupos pues emblemáticos de la ultraderecha mexicana, pero no habían salido como ahora, con todo y nombre y apellido, así: Conferencia Política de Acción Conservadora para América Latina hoy. Adelante, Santos, y bienvenido a Cuatro Vientos. Bueno, estoy en un lugar público, espero que el ruido ambiental no sea muy fuerte. Yo diría que como resultado del proceso de agotamiento del modelo neoliberal y de la crisis que a nivel mundial ha causado, hoy los pueblos en el mundo y concretamente en América Latina hemos iniciado nuevos procesos para avanzar por la vía no neoliberal. Los recientes triunfos en América Latina, pues prácticamente 7 triunfos político-electorales que llevan a grupos, a sectores de la izquierda, progresistas y democráticos en nuestra América a partir del 2018, con el triunfo del presidente Obrador, pues ratifican la voluntad del pueblo latinoamericano, del pueblo mexicano, por decir ya basta de la imposición del modelo neoliberal. Entonces estamos en una etapa, diríamoslo, crítica, de crisis del modelo neoliberal y de la insistencia de los grupos que durante prácticamente 40 años lo impusieron en nuestro país y también en América Latina, por regresar al gobierno en México y también en América Latina
impedir, sabotear y evitar la ola progresista de estos gobiernos patrióticos y democráticos, ¿no? Por lo tanto, no contento solamente con provocar una guerra que hoy amenaza al planeta, en el mundo observamos como resultado de este proceso de descomposición creado por el neoliberalismo el resurgimiento de grupos ultraderechistas, fascistas, xenofóbicos y racistas y de todo tipo que hoy salen a la calle, a la luz pública, con el propósito de evitar que diríamoslo, esta ola progresista pueda afianzarse particularmente, diríamoslo, en América Latina. Es decir, Estados Unidos ha creado las condiciones para una guerra o la amenaza de una guerra, utilizando a Ucrania y a sus países satélites de la OTAN para declarar una guerra contra Rusia, y amenazas también a la paz mundial en Taiwán, o las amenazas que hacen con las prácticas militares frente a Corea del Norte, ¿no? Es decir, hay riesgos de que la estabilidad planetaria con la amenaza de una guerra pueda, diríamoslo, desequilibrarse. Es decir, y frente a eso decía, bueno, pues el surgimiento de estos grupos de ultraderecha y fascistoides. Y lo que estamos viendo en nuestro país es que esta derecha internacional de estos grupos ultrarreaccionarios hacen acto de presencia en nuestro país porque México ha liderado desde el 2018 un proceso, diríamoslo, de avance democrático, progresista, patriótico y por una vía independiente que ha sido reflejada en América Latina, y ya con la llegada de los nuevos gobiernos democráticos en nuestra América, pues se vislumbra la posibilidad de una derrota contundente a las derechas y al proyecto neoliberal. Entonces, hoy hacen acto de presencia los grupos de ultraderecha en nuestro país y parece como que se enlaza de manera concertada, no parece, sino que están actuando de manera concertada esta derecha de carácter internacional. No es casual la presencia de estos grupos, como lo podemos nosotros observar. No es casual, decía yo, porque México es líder en América Latina en este proceso, por su peso político, por su peso económico y por su circunstancia histórica como país, ¿verdad? Entonces es, diríamoslo, un mal ejemplo para entre comillas, un mal ejemplo, ¿verdad? Que la derecha no quiere que se siga en nuestra América. Y en esta concertación de la derecha internacional, pues ahora los vemos realizando un encuentro, ¿verdad? De carácter, de un cónclave de la ultraderecha internacional, como lo dijiste, Olga, precisamente. Y durante estos días, hasta el día 19, pues va a estar reunido esta conferencia política de acción conservadora, ¿no? El motivo, pues, es que ellos quieren lanzar un mensaje político ante el regreso de los gobiernos de distintos matices de izquierda en América Latina, como el que encabeza aquí Andrés Manuel López Obrador en México. Y bueno, lanzar este mensaje a Argentina, lanzar este mensaje a Perú, a Chile, a Honduras, a Brasil, a Colombia, ¿verdad? Que se han sumado a la resistencia que ya antes había avanzado Venezuela, Nicaragua y Cuba, y que por lo tanto al abrirse unas nuevas alamedas por la vía soberana e independiente y democrática con apoyo de carácter popular,
tratarán de qué. ¿Qué es lo que pretenden estos grupos de derecha reunidos? Por un lado, impulsar la reorganización de las fuerzas más reaccionarias, de las fuerzas anticomunistas y de todas aquellas fuerzas de ultraderecha y de derecha imperialistas relacionados con los distintos imperialismos en el mundo y particularmente con el imperialismo norteamericano, con el propósito de defender sus intereses que durante todos estos decenios estuvieron salvaguardados y protegidos por la imposición del modelo neoliberal. Y segundo, la de reunirse para explorar cualquier debilidad o cualquier fisura en los grandes frentes progresistas que respaldan a los gobiernos progresistas, democráticos y de izquierda de la región. Es decir, van a examinar qué posibilidades tienen con el propósito de romper estos frentes amplios democráticos y progresistas y de contribuir a la caída de este proceso, de esta ola progresista y democrática. Es decir, estamos viendo una nueva andanada de las fuerzas más reaccionarias, de las fuerzas más retrógradas en el mundo, ¿verdad? Pretendiendo impedir que los frentes democráticos amplios y populares que nuestros países han llevado a estos gobiernos progresistas se puedan fortalecer, es decir, impedir que se fortalezcan y por lo tanto también desde el punto de vista ideológico tratar de confundir a la población y de evitar que los pueblos, que los trabajadores del mundo puedan defender a estos gobiernos progresistas, ¿verdad? Y que por lo tanto evitar e impedir que en nuestra América se fortalezca la unidad latinoamericana con los propósitos emancipatorios. Por eso, pues es muy condenable la presencia de estos sujetos ligados a los intereses más retrógradas y más reaccionarios. Y esta presencia del CEPAC, ¿no? De esta conferencia de conservadores, se enlaza con la manifestación también de la derecha en nuestro país, recientemente realizada, con el pretexto del Instituto Nacional Electoral del INE, ¿no? Con el supuesto de defender al INE, que no significa otro que más que defender la estructura política jurídica neoliberal que se nos impuso durante prácticamente 40 años y por lo tanto evitar que se puedan dar los grandes cambios constitucionales y de fondo para poder modificar las relaciones económicas en el país y poder desarrollar nuestras fuerzas productivas por la vía nacional independiente, ¿no? Y finalmente permitir el regreso de los grupos oligárquicos y de derecha que desde el gobierno durante estos 40 años nos impusieron este modelo, ¿no? Es decir, concluyendo, que es una acción concertada y se hace en México precedida de esta marcha con el INE con esos propósitos, ¿no? Debilitar. ¿Qué diríamos para poder responder en esta circunstancia? Bueno, la necesidad de responder con la movilización. Por eso es acertada la convocatoria a la movilización para este domingo 27. Es decir, no cederles ni un centímetro a la derecha y por lo tanto las calles le pertenecen al pueblo y por lo tanto la convocatoria a la más amplia movilización popular en defensa del gobierno democrático y patriótico del presidente Obrador y en defensa del desarrollo democrático nacional independiente y la necesidad de que podamos avanzar por otra vía no neoliberal como es la que se nos ha impuesto, ¿no? Y finalmente contribuir a elevar el grado de conciencia de la población con estas movilizaciones en respuesta a la movilización de derecha que hace acto de presencia con estos objetivos. Sí, fíjate, maestro, que estuve siguiendo con mucha atención la marcha del día 13
Y bueno, destacó, además de la ignorancia sobre la propuesta de reforma y las razones por las cuales salieron a defender el INE, además de esa ignorancia tremenda, según entrevistas que hicieron varios periodistas a los manifestantes, lo que yo vi que destacó ahí fue una pobreza enorme también en los líderes, ¿verdad?, que no podían compaginar bien su defensa con la democracia, primero con su propia biografía y luego con la acción concreta que han tenido últimamente. O sea, si tú analizas la manera en que han votado, pues votan contra todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la democracia político-electoral, con lo que tiene que ver con la democracia social, con la democracia económica, y por eso hemos comentado aquí, se le dificultó tanto a una persona como José Goldenberg estructurar un discurso que trajera algo de fondo. Fue un discurso inocuo, un discurso en el que ni siquiera mencionó una sola vez la palabra fraude, ni siquiera para justificar la creación del INE, que viene después del enorme fraude del 88, que impuso a Salinas de Gortari en el poder en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero lo que me llama también la atención, Santos, es que en México la derecha, los conservadores, se habían estado cuidando mucho que no los identificaran con esa tendencia, porque mal que bien, pues tenemos un pueblo y una mayoría, incluso una clase media, que públicamente, abiertamente, se manifiesta más de centro, incluso de centro izquierda. Hasta Fox dijo que era de centro izquierda en su momento. Y ahora abiertamente se quitan la máscara y salen a apoyar demandas que son propias de la derecha y de la ultraderecha. Por ejemplo, desde hace tiempo, no de ahora, Beatriz Paredes, que ahí iba en su silla de ruedas, ¿verdad?, en esta marcha del día 13, pues ella como presidenta del partido impulsó en los congresos locales leyes en contra de la libre maternidad, leyes en contra de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad y a penalizar el aborto. Fue ella quien lo hizo hace ya años. Así es que no nos extrañe que verla ahora codo con codo marchando con la derecha. Pero lo que estamos viendo es, y no sé si tú estés de acuerdo con esto, es que los vemos muy desesperados, pero a la vez muy, muy echados para adelante. Quizá el hecho de que Lula da Silva haya ganado, sí, la presidencia de Brasil, pero con muy escaso margen, a pesar de que Bolsonaro perdió entonces la reelección por la presidencia, ellos sienten que ganaron por la cantidad importante de brasileños que votaron por Bolsonaro. Y aquí va mi observación que me parece muy importante. Estuve escuchando a varios analistas sobre el proceso de Brasil para saber qué ofreció Bolsonaro a los electores que haya hecho que olvidaran su mal gobierno y pensaran en votar por él en un porcentaje alto, aunque perdiera. Y lo que encontré como respuesta es que enarboló la defensa de la familia, el rechazo a los abortos, la defensa de los valores morales, el ataque a la comunidad de la diversidad sexual y toda una serie de consignas que tienen que ver con una regresión enorme de lo que hemos avanzado en nuestras sociedades. Tienen que ver con lo que el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar,
definió en su reciente discurso en conferencia de prensa como el avance de los antiderechos, la agenda de los antiderechos. Y entonces me pregunto cómo es que acusan a Andrés Manuel López Obrador de estar polarizando cuando esto que están haciendo ellos es llevar a la sociedad a una polarización extrema. ¿Qué posibilidades les ves tú de que en México, donde hay un obradorismo fuerte, un apoyo fuerte al presidente, este tipo de consignas, este tipo de agenda que están tratando de articular en todo el continente, de resultados en nuestro país? Santos, por favor, tu micrófono está apagado. Ahí está. Si tú ves, lees Mi lucha de Hitler, su libro ese que escribió, él habla del Führer, el líder, el Führer. Y en Mi lucha de Hitler, Hitler define al Führer o al líder que debe dirigir a las masas. Y una de las características del Führer, del líder fascista y de derecha, retrógrada y conservador, es que no se precie por su inteligencia, sino describe a un imbécil. Es decir, el líder de la derecha, de acuerdo a Hitler, debe ser un imbécil. Entonces, no es casual que toda esta caterva de derechas, como Fox, Calderón y todos, se precien de ser imbéciles desde el punto de vista, pero es una característica de los líderes, entre comillas, de derecha y particularmente de la carne de cañón fascista. Entonces, ese es el tipo de personalidad que impulsan las derechas y que ellos consideran que son las más proclives para influenciar en las masas. Pero ¿qué tipo de masas? ¿Qué tipo de sujeto es en el que ellos quieren influir? En aquellas que son las masas más alejadas de los bienes de la cultura y de la educación, y que por lo tanto han sido marginadas de estas posibilidades de conocer los elementos sustantivos del desarrollo de la inteligencia humana. Entonces, ese es el caldo de cultivo por parte de la derecha, por parte de los conservadores, ¿no? Es toda una escuela que viene desde tiempo atrás y entonces no nos debe extrañar las características, ¿no? En la marcha esta que la derecha convocó a pretexto de la defensa del Instituto Nacional Electoral, pues ahí se observó que ni los líderes ni aquellas personas que participaban, ¿verdad?, ostentaban pues un cuarto de inteligencia o de un pensamiento racional siquiera, ¿no? Entonces, ese es el caldo de cultivo de la derecha y a esos sectores, ¿verdad?, es los que se cultivan con propósitos electorales, con propósitos de los golpes de Estado o con propósitos también de uso de violencia en distintos momentos. Entonces no nos debe extrañar esa característica. Y yo diría que entonces aquí la respuesta es la inteligencia. La respuesta es explicar los fenómenos sociales, políticos de la forma más sencilla para que lleguen a las amplias masas populares. Y creo que ese fue uno de los defectos que hubo en Brasil. Parece que se trabajó poco o insuficiente en el trabajo de la formación de una conciencia que defendiera el proyecto progresista de izquierda y avanzado
que encabezaba Lula y Dilma, y por lo tanto atraídos por las espejitos que le prometía la derecha, a pesar de que recibía beneficios por parte del gobierno de izquierda de Lula, pues muchos sectores de la población votaron a favor de Bolsonaro. Y ahí vemos el resultado, casi es un empate técnico. Vean ustedes las dificultades que va a tener que enfrentar el gobierno de Lula en esta etapa de su gobierno, con una fuerte presencia de la derecha neofascista y agresiva, ¿no? En un periodo muy, muy complejo, más complejo que el que le tocó gobernar en otros periodos anteriores, ¿verdad? Y bueno, pues ahí va a estar la capacidad del gobierno de izquierda y progresista de Lula, con el propósito de explicar a las amplias masas populares el proyecto de su gobierno. Y fíjense lo que ha ocurrido en México. Lo que ha ocurrido en México es que el presidente con las mañaneras está todos los días de manera cotidiana explicando cosas muy complejas de política de la forma más sencilla. Lo acusan de populista, lo acusan de ignorante, lo acusan de mil formas, pero él todos los días, el presidente Obrador, está dando explicación de problemas muy complejos de la forma más sencilla para que la población entienda. Por eso ese respaldo de carácter popular, porque la gente está entendiendo lo que se está haciendo, ¿no? Hoy con la marcha que viene del día 27 se va a demostrar esa fuerza indudablemente y el gran respaldo. La misma encuesta del INE respecto de lo que es la reforma electoral propuesta por el presidente tiene un respaldo del 80%, con la misma encuesta que hizo el INE y que trató de ocultar. Ellos no pueden evitar e impedir eso, ¿no? Entonces lo que vimos pues son destellos de la derecha que trata de organizarse, trata de impulsar formas en las que impidan la continuidad del proyecto transformador que se ha Sí. iniciado. Y el elemento básico que utilizan ellos pues es la demagogia y la mentira, ¿no? Fíjense ustedes, quiero hacer este detallito. Utilizando los recursos públicos, Lorenzo Córdoba, Murayama y toda esta caterva de reaccionarios que están posesionados en el aparato que debe organizar los procesos electorales y que ha sido el aparato fraudulento con el que han hecho otros fraudes, ¿verdad? Desataron una campaña demagógica diciendo, fíjense, sacaban la credencial para votar, que es la credencial para votar, y decían, es mi INE, yo necesito mi INE porque con mi INE hago la democracia, y es mi INE, o sea, confundiendo la credencial de elector con el instituto. Ha sido una campaña demagógica, todavía la están usando. Y están creando una confusión en la población diciendo que su INE, ¿verdad?, es el que se va a desaparecer. O sea, eso no es otra cosa más que un engaño. Es un fraude lo que están haciendo, utilizando los recursos públicos y utilizando los grandes medios de información. Y entonces es una campaña política la que están realizando con el propósito de engañar a la población, ¿verdad?, diciendo que el INE va a desaparecer, etcétera, etcétera. Cuando ya se ha aclarado que simplemente hay un proceso de renovación y transformación. La verdad es que el artículo 41 constitucional y las reformas electorales son las que han sido determinantes numéricamente en las reformas a la Constitución de la República. Si ustedes ven el número de reformas que en materia político y electoral se han hecho en el país durante tantos años, superan cualquier otra reforma a la Constitución. Entonces, ¿por qué se extrañan que hoy se plantee una nueva reforma electoral cuando ha sido tradición de que cada 3 años
consecutivamente se ha reformado a lo largo de la historia de la Constitución el artículo 41 constitucional y las disposiciones legales, ¿no? Así es. Ujú. Sí, el propio Golden me reconoció en su discurso que lleva 8 reformas el INE antes IFE. ¿Cómo ves tú la marcha para el día 27? ¿Qué expectativas te despierta? ¿Vas a participar? ¿Va a participar tu partido en esta movilización? ¿Y cómo lo ubicas tú más allá de la marcha del informe, más allá de la marcha en respuesta a la falsa defensa del INE que convocó a los marxistas de la oposición? Considerando lo siguiente, hemos dicho ya en otras ocasiones que Andrés Manuel López Obrador y Morena en 2018 ganaron el gobierno, pero no el poder, y que hay muchos factores de poder, valga la redundancia, fácticos, de poderes de hecho, como es el empresariado, en este caso Coparmex, que abiertamente hizo campaña a favor de la marcha de los opositores del día 13 en defensa del INE, supuestamente. La Iglesia Católica, la cúpula empresarial, la jerarquía representada por el episcopado mexicano, también llamó a apoyar esa marcha, y no se diga el conjunto de los medios corporativos de comunicación, los fundamentales medios de comunicación, que hicieron una cruzada en supuesta defensa del INE, pero en realidad se trató de una marcha que uniera a todo lo de antiobradorismo que pudiese expresarse en el país. Entonces, frente a eso, y esta realización de la derecha, de la conferencia de la derecha en México, ¿qué piensas tú de la marcha de López Obrador, convocada por López Obrador? Porque pues están furiosos en la oposición diciendo que no le corresponde al presidente estar convocando a una marcha. ¿Qué piensas de ello y qué expectativas tienes, y si van a participar ustedes? La derecha se está reagrupando, ¿no? Con miras al 24. O sea, la verdad es que tiene una profunda connotación electorera esta marcha, ¿no? Están reagrupándose, están creando los lazos con el propósito de ponerse de acuerdo para actuar frente al avance que ha tenido el proyecto de la Cuarta Transformación y el gobierno de López Obrador y Morena, que han tenido importantes avances territoriales, ¿no? Estamos hablando de 22 estados de la República, ya van a haber 24 estados de la República y parece inminente el triunfo. Entonces ellos están reagrupándose, ¿no? Con el propósito de que si no pueden que llegue a la presidencia, si no pueden evitar que llegue a la presidencia de la República la continuación del proyecto, al menos evitar que se logre la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en los congresos. Porque si ustedes observan, ese ha sido el sello también en América Latina. Es decir, llegan gobiernos progresistas y de izquierda, pero con parlamentos cooptados por la oposición, porque casualmente el mismo modelo se aplicó en todo nuestro subcontinente. Es decir, la misma estrategia del INE se aplicó a lo largo y ancho de América Latina, con el propósito de que si llegan gobiernos patrióticos, democráticos y progresistas, no puedan hacer reformas, estén cooptados por la derecha, o evitar el avance de estos gobiernos teniendo el control de los congresos. Es decir, es la misma estrategia electoral que se impuso, ¿no? De simulación ciudadana, como ya se ha denunciado, ¿no? Ahora bien, una de las características de un proceso pacífico, democrático y político se precia de que debe ser respaldado por las amplias masas populares. Es decir, no se puede lograr un proceso transformador
revolucionario si no participan las amplias masas populares. Esa debe ser la característica del proceso de la cuarta transformación, la movilización popular a lo largo y ancho del país. Y esta convocatoria que se hace es para activar ese proceso y que no pare ese proceso, porque esa debe ser la característica del proceso transformador pacífico, la movilización de campesinos, de obreros, reclamando, sí, derechos políticos, pero también derechos económicos y mejoras en sus condiciones de vida y por lo tanto derecho a decidir el rumbo de este país. Entonces me parece profundamente democrático y plausible la convocatoria que el propio presidente de la República hace con el propósito de activar este proceso de movilización que ya no debe parar. Debe ser el arranque de un proceso de movilizaciones en todo el país de carácter permanente. Sí. Y lo vemos, en la historia tenemos el caso de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, convocando al pueblo a salir a defender su decisión de expropiar el petróleo, de nacionalizar el petróleo. Así es. Y tenemos varios ejemplos, pero nunca uno como hoy, donde identifican a López Obrador como un presidente de izquierda y se lanza toda la derecha con estos ataques señalándolo como comunista y una serie de embustes, ¿no? Para tratar de desprestigiar su gobierno. Pero no es la primera vez que un presidente convoca a su pueblo para defender su política social, su política económica. Sí, esto ha ocurrido en distintas ocasiones, ¿no? Ya lo mencionabas en el contexto de la expropiación petrolera, ¿no? Que inició como una lucha de los trabajadores finalmente, ¿no? O sea, fue una lucha de la clase trabajadora contra los patrones de las empresas transnacionales que cuando se rebelaron a la ley suprema y al poder supremo que resolvió a favor de los trabajadores, entonces se rebelaron en contra de las leyes y de la Constitución mexicana y al presidente de la República no le quedó otra más que a emitir el decreto de expropiación, pero se necesitaba el amplio respaldo de carácter popular, ¿no? Que desembocó en la nacionalización de nuestra industria energética, ¿no? Lo mismo ocurre ahora, ¿no? Será el impulso político, cualitativo y cuantitativo necesario para impulsar este proyecto. La derecha está derrotada, ¿no? Como dijo Benito Juárez, es moralmente imposible el triunfo de la reacción. O sea, ellos históricamente están derrotados y dan patadas de ahogado. Y decías, se tiene el gobierno, pero no se tiene el poder, porque el poder es económico. El poder es económico. Ahora lo que estamos viendo es una transformación política y democrática. Pero esta transformación política y democrática debe también reflejarse en una transformación económica del país que fortalezca nuestro desarrollo nacional independiente. ¿Cómo? Impulsando el desarrollo de nuestras fuerzas productivas. Y eso es lo que está haciendo el presidente de la República, creando las condiciones para el desarrollo de nuestras fuerzas productivas nacionales por la vía nacional independiente, que finalmente es lo que no quieren, ¿no? En el fondo es lo que no quieren. Y eso implicaría, por lo tanto, la intervención del Estado en la economía y crear las condiciones para el poder económico a través de la participación del Estado en distintas formas. Eso es, en el fondo, lo que ellos están resistiendo. Pero para que pueda darse ese proceso, se necesita que modificar la Constitución de la República. Y lo que hacen es tratar de evitar, con todas estas maniobras, que pueda modificarse la Constitución de la República, con el propósito de echar totalmente abajo aquellas 7 contrarreformas que consumó Peña Nieto y que ya se vienen aplicando en los hechos durante los 36 años de neoliberalismo. Sí, a propósito de lo que dices, el llamado que hizo ayer López Obrador, dijo, antes de que ya no me dejen hablar de esto, y luego ya pidió a los mexicanos
que para poder seguir avanzando y profundizando la cuarta transformación, en las próximas elecciones es necesario, imperioso, no solamente votar por el candidato o la candidata a la presidencia que proponga Morena, sino garantizar que se lleve una gran mayoría legislativa a la Cámara de Diputados y al Senado de la República. Dice, porque una minoría, porque tiene la minoría ahí en el Poder Legislativo, tiene, de acuerdo a nuestras leyes, pues la capacidad de estarnos frenando, de estar impidiendo que logremos la transformación que nos ordena cumplir la mayoría del pueblo, que es el que por millones y millones votó a favor del proyecto propuesto por la cuarta transformación que representa López Obrador. Este llamado que hace López Obrador también es un tanto inusual que suceda desde la voz presidencial en un espacio abierto como la mañanera, y es igual también inusual que el presidente diga, voy a encabezar yo mismo la marcha porque me estoy aburguesando ya, dice, hamburguesando. Entonces, ¿qué esperas tú que suceda este día 27? ¿Piensas que puede ser una marcha muy grande? Te voy a decir que en cuanto el presidente mencionó esta convocatoria, en lugares tan lejanos como donde estamos nosotros, en Ensenada, en Baja California, se provocó entusiasmo de mucha gente que muchos de ellos no están en Morena, pero simpatizan con Obrador. Y nos dimos cuenta de, tenemos un amigo que trabaja en Estados Unidos y dice, ya acá en Estados Unidos, varios amigos y compañeros se están organizando para buscar la manera de, en un vehículo grande, trasladarse la mayor cantidad posible por tierra, lo cual les lleva mucho tiempo, y otros están haciendo cooperación entre sí mismos para pagar sus boletos de avión porque están ansiosos de ir a expresar su apoyo a López Obrador. Y repiten la frase que se ha hecho ya famosa, ¿no? Es un honor estar con Obrador. Aquí en Ensenada escuchamos eso también de muchas personas que, Maestro Santos, están haciendo un esfuerzo por pagar su pasaje y trasladarse a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves tú que venga esta marcha? Va a ser una marcha histórica. Yo diría que va a ser una marcha histórica con una presencia multitudinaria y cualitativamente superior a las que han ocurrido en ese momento, ¿no? Es una movilización y una manifestación de reafirmar la voluntad de todos aquellos que hemos venido contribuyendo de una y otra forma a este proceso transformador del país, a ratificarlo, ¿no? Y a confirmar nuestra voluntad para la transformación histórica de México, que implica pues que implica la derrota de la derecha. Será sin lugar a dudas, será un triunfo político. Yo así lo veo, ¿no? Un triunfo político, una gran presencia de carácter popular. Santos, llevamos ya 48 minutos y yo nada más quiero hacerte una pregunta ya para de mi parte terminar, ¿no? Oye, fíjate que he estado observando que en varias regiones del Bajío donde los grupos muy radicalizados de la derecha han operado, tú lo sabes, de una manera muy constante y también de una manera muy impune. Es el surgimiento ahí de los cristeros, del Yunque, de todas estas organizaciones ultraconservadoras que han estado de alguna forma siempre presentes. También muchos de ellos de manera incluso hasta clandestina, hasta que llegó Álvaro Delgado, este periodista que los desnuda hace ya algunas décadas atrás, en el caso del Yunque, identifica a los promotores y a los políticos de Acción Nacional y de otros grupos sinarquistas que comenzaron a trabajar esto desde la época de los cristeros, incluso un poco más atrás, pues han estado permanentemente presentes en la vida política regional y nacional.
¿Cómo ha ido evolucionando estos grupos de ultraderecha? ¿Crees que en este momento puedan de alguna manera crecer con esta ola de la ultraderecha conservadora internacional que le está inyectando mucho dinero a nuestro país para que se pueda manejar aquí una especie de laboratorio de experimentación de cómo se puede de alguna forma encontrar un camino diferente a los golpes blandos o a los golpes duros que se le han dado precisamente a gobiernos emanados de votación directa de la población? Bueno, yo diría que no hay que desestimar ninguna amenaza. Como dicen, no hay enemigo pequeño. No se puede confiar absolutamente nada. Ellos tienen fuerza porque tienen el respaldo de la oligarquía. Hay un respaldo económico de la oligarquía y hay un respaldo político también de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano o del imperialismo yanqui y de los sectores financieros internacionales. La derecha no sería nada sin ese respaldo. Sin ese respaldo no sería nada porque son una minoría finalmente. Son grupos minoritarios. Eso nos debe quedar bien claro. Ahora bien, en algunos lugares tienen una presencia tradicional que está relacionado con el sector más reaccionario de la iglesia, ¿no? Aquí en Jalisco, la iglesia combatió de una forma brutal a los insurgentes, ¿no? Financiaron, formaron ejércitos de clérigos, o sea, han tenido en Jalisco una actitud beligerante tradicionalmente y no se ha modificado. Y en México, de la Iglesia Católica de toda América Latina, es la más reaccionaria, la que siempre ha estado a favor de los intervencionismos. No llega el ejército comandado por este general Scott después de haber pasado por Veracruz, llegado a Molino del Rey, Chapultepec y llegado a Palacio Nacional, no le hacen un te deum a los invasores, ¿no? Una gran misa a los invasores para recibirlos. No le hacen un gran te deum, una gran misa al emperador extranjero o a los ejércitos franceses. O sea, la iglesia tradicionalmente ha sido así, la iglesia católica ha sido así de reaccionaria en este país. Y en lugares concretos como Guanajuato, como Querétaro, como Jalisco y tal vez ahí en Puebla, han tenido una gran beligerancia desde el punto de vista político en los asuntos, ¿no? Pero sigue siendo un tema de minorías. Sigue siendo un tema de minorías. Santos, perdóname, había dicho que era la última pregunta, pero no puedo dejar de mencionar lo que tú acabas, una referencia a lo que tú acabas de mencionar para conocer tu opinión. Tú dices, la oligarquía internacional está financiando de una manera muy importante a estos grupos mexicanos, conservadores, neonazis, fascistas, en fin. Pero no podemos dejar pasar por alto que ese financiamiento internacional también depende de alguna forma de cómo le va políticamente a los gobiernos de Estados Unidos. Y tú acabas de ver cómo al menos hay una tendencia informativa en los mismos Estados Unidos y los analistas políticos de la elección pasada en Estados Unidos, en unas semanas apenas, de que en realidad la elección de este año, de principios de noviembre, le fue adversa al grupo de Donald Trump. Si tú te fijaste, al momento hace un momento puse yo la imagen de la página oficial virtual de esta conferencia internacional del conservadurismo en México. Y tú viste, estuve pasando muy despacio y estuve subrayando algunos aspectos de los ponentes que están presentes ya en este momento adoctrinando a sus seguidores, y obviamente pues desde el punto de vista mediático pues eso crece, ¿no? Pero tú viste que una inmensa mayoría de ellos, ¿sí?, fueron asesores o están financiando o están apoyando abiertamente a Donald Trump. Y Donald Trump, aun cuando dicen que perdió realmente el proceso, en estas elecciones perdió mucho terreno,
con este ultraconservadorismo que lo apoya, con estos grupos intolerantes y discriminatorios, pero aún así, pues gana la Cámara de Representantes. Y hemos visto cómo incluso gobernadores y funcionarios públicos del gobierno de Texas, que tú sabes que también pertenece a esta corriente en Estados Unidos de senadores, gobernadores, funcionarios públicos de la administración federal y estatales en Estados Unidos, son los que más golpean las políticas públicas del gobierno de México, de este sexenio. Entonces, ¿crees tú que este resultado geopolítico en Estados Unidos, geopolíticamente, modifica el mapa de apoyo de la ultraderecha en México? A ver, ¿cómo modifica el mapa? A ver, sí. A ver. Vamos, porque no es lo mismo un Donald Trump y sus grupos triunfante a un Donald Trump acotado después del proceso electoral de noviembre, de los primeros días de noviembre en Estados Unidos. Bueno, yo creo que mucho de esto que está ocurriendo son como decir, luces de... Fugaces. ¿Es pirotecnia? De pirotecnia. Pirotecnia, ok. Es una pirotecnia, y es una pirotecnia de luces para aparentar algo que no lo tienen. La verdad es que la derecha en México hoy está derrotada desde el punto de vista electoral y políticamente. Está derrotada, ¿no? No hablemos ética y moralmente, ¿no? La derecha está derrotada. Entonces es una pirotecnia para tratar de demostrar algo que han demostrado en los hechos, y en el terreno y en el territorio. La derecha ha perdido terriblemente influencia y poder político desde el punto de vista de su presencia objetiva real, ¿no? Y además de esta pirotecnia está la magia de las palabras que siempre, y de la demagogia que siempre han utilizado, ¿no? Entonces yo digo que son un poco sin despreciar ninguna amenaza, porque esto es un proyecto internacional, ¿no? Claro. Es una simulación. Es una simulación. Por eso no fueron ni siquiera capaces de convocar al Zócalo. Tenían que hacerlo en lugares... Bueno, uno tiene muchísimos años participando en política y en las movilizaciones, y uno sabe cómo acomodar en determinados momentos una calle para que parezca que es muchísima gente, ¿no? Es cosmético lo que hicieron. Imagen, exactamente. Es cosmético para demostrar, porque no iban a llenar el Zócalo ni a la mitad, ¿no? Y todo ese palabrerío que dicen que son como 800,000 y todo, pues es parte. Y si ustedes ven, tú buscas la marcha y se está regresando a marchas anteriores que se han hecho en otro momento y que aparecen empalmadas a las páginas, a las imágenes actuales, ¿no? Sí. Políticamente están derrotados, moralmente están derrotados, y están haciendo, pues es que cobran, todos estos también cobran. Claro. Rivales que sobreviven en eso, ¿no? Y yo creo que cobran muy bien, ¿no? Sí, ahí mismo en la página te dicen, compra aquí tu boleto para entrar. Déjame ver. Adelante. Voy a ver si puedo ver cuánto cobran. Así es, estas conferencias. Fíjate que has comentado cosas muy importantes, Santos, que tiene que ver con nuestra historia y con nuestra idiosincrasia aún. Cuando querían privatizar el petróleo, dice, híjole, lo defienden como si fuera su sangre, como si lo trajeran en las venas, y creo que no se equivocaban. O sea, para los mexicanos fue histórico el rescate del petróleo como un recurso nuestro, de la nación, y lo traemos así. Por eso es que las reformas que ellos hicieron las tuvieron que hacer pues de manera encubierta, en leyes secundarias,
mintiendo siempre, diciendo no se va a privatizar ni un tornillo, en fin, pero también creo que a pesar de que existe mucha discriminación y racismo y clasismo en nuestro país, políticamente está mal visto, a tal punto que cuando salen con alguna expresión como la que salió Lorenzo Córdoba burlándose de un indígena por su modo de hablar, al día siguiente o a las horas siguientes salió a pedir una disculpa. Tienen que disculparse por cuando se les cae la careta y muestran lo que son. Y lo estoy recordando porque incluso la señora esta vestida de blanco y de cabello corto, también todo blanco por sus canas, sin alusiones, Javier, ya salió a dar una disculpa. Esta señora que le dijo a López Obrador, indio de Mascupana, patas rajadas, ni con el mejor zapato que te pongas se te quita lo naco. Ese tipo de clasismo, la manera en que gritó la gente que iba con ella y que le aplaudió, que por cierto ahí se vio uno de los muchos huecos que llevaba la marcha, porque la señora está solita y lejos se ve el contingente, y bueno, esa marcha llevaba tantos huecos que es imposible llegar a pensar que tenían más de 50, 60 mil participantes. López Obrador dice, me fui grande cuando les calculó esa cantidad. Bueno, a lo que voy es que creo que en México existe una conciencia colectiva de que está mal ser así, de que está mal el racismo, aunque se sea racista, que está mal el clasismo, aunque se sea clasista, porque todos los que han incurrido en ese tipo de ofensas, que los son captados por los celulares y los exhiben y se convierten en virales, todos han tenido que salir a pedir perdón y a decir me equivoqué. No sucede así en otras partes que está más naturalizada la derecha, pero se les pone difícil a la derecha y a la ultraderecha salir a defender esta agenda que viene ahora a impulsar los conservadores del mundo. Y sin embargo, Santos, creo que salimos ganando cuando López Obrador lo dice de manera así muy a su modo. Hicieron en esta marcha un striptease político. Se desnudaron, se quitaron las máscaras, mostraron quiénes son y son lo mismo, son hipócritas, son clasistas, son antidemócratas. Y aquí yo quiero resaltar un hecho. El PRI durante muchos años se jactó de ser el centro. Eran los que estaban en el centro en la política en México. Por otro lado estaba el PAN y su derecha, contra el cual se podían hasta justificar los fraudes contra el PAN porque eran fraudes patrióticos, decían, para no entregarle el país a la derecha. Y por otro lado estaba la izquierda irracional, esta izquierda que quiere llevarnos al comunismo, esta izquierda que quiere quitarte lo que tienes para entregárselos a los pobres. Y bueno, perdió el PRI su centro, en el que se ubicaba siempre, para ubicarse de lleno, pero de lleno a la derecha, en algunos aspectos hasta en la derecha del propio PAN. Entonces creo que fue muy aleccionador, ha sido muy aleccionador lo que sucede con esta alianza del bloque opositor, porque nos deja muy claro lo que tú recordaste que dice López Obrador en cada mañanera, nos deja muy claro que no hay más que dos grandes fuerzas políticas en el país, que son los conservadores y que son los progresistas, y que en el ala progresista, que se define como de izquierda, pues están representadas todas las grandes luchas por la transformación democrática de México. Entonces también nos lleva a una cuestión muy interesante,
cómo la democracia se ha vuelto un peligro para la derecha, para la ultraderecha. Ellos que le apostaban siempre a las elecciones y que acusaban a la izquierda de estar mal por querer llevar los cambios por otras vías, pues ahora resulta que la derecha, que las elecciones y la democracia son un enemigo para la ultraderecha. Sí, efectivamente, yo con eso quisiera concluir. Esta es una lucha histórica que no ha cesado desde que lo iniciamos nuestra lucha por la independencia. Los dos grandes frentes, las dos grandes fuerzas, los dos grandes movimientos históricos nuevamente hoy se están enfrentando, ¿no? Por un lado, desde la lucha de la independencia, los insurgentes y los realistas y peninsulares, y luego después para definir la nación, que eran los centralistas y los federalistas, y después los liberales y los conservadores, después los porfiristas y los revolucionarios. En su esencia, estas dos fuerzas han estado enfrentadas a lo largo de nuestro proceso histórico. Pero en todo momento, las fuerzas que han triunfado han sido las fuerzas revolucionarias, las fuerzas progresistas, las fuerzas democráticas, en todo momento, ¿no? Hemos tenido 3 procesos revolucionarios que han tenido que resolverse por la vía armada. ¿Y ahora? Hoy estamos en inicios del 4º proceso por la vía pacífica, pero finalmente son 2 fuerzas enfrentadas con 2 proyectos distintos. La de los conservadores, la de los peninsulares, la de los reaccionarios, la de los derechistas, con proyectos antinacionales y al servicio de potencias extranjeras. Y por otro lado, las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias de nuestro país, con la necesidad de definir un rumbo nacional independiente, soberano, con democracia y bienestar. Son 2 proyectos enfrentados, lo que estamos viendo. Históricamente, esta fuerza, las fuerzas del progreso, han triunfado en todo momento. Por eso decía, ¿verdad, Juan? Es moralmente imposible el triunfo de la reacción. Y a los que nadan entre las 2 aguas, a los que buscan nadar entre las 2 aguas, mañana es en la Arena México la reunión convocada por Ricardo Monreal, el senador por Morena, y está convocando para la reconciliación de México. Había también anunciado que estaría en la marcha de López Obrador porque dice que él es obradorista de corazón, fundador de este movimiento, pero ya anunció que no va a estar, fíjate, a propósito de cobarde, pues ya sabemos que va a España. Sí. Ya sabemos, cobarde, no está, no hay neutralidad en política, está del otro lado. Y a esos que andan queriendo nadar en medias tintas, en la Divina Comedia, Dante les asignó el lugar en el castigo más horrible, ¿verdad? A los timoratos, a los que no se definen, ¿no? Esos tienen reservado el lugar más espantoso del infierno. El círculo más profundo del infierno. El último círculo. Pues con eso terminamos, con ese comentario terminamos querido Santos, y nos vemos en la próxima quincena. ¿Sí? Gracias, Olga, gracias. Muchas gracias, mi estimado Santos, y amigos y amigas de Cuatro Vientos, recomendarles que si ustedes quieren ampliar de la propuesta que se está manejando y el plan de trabajo, sí, las grandes líneas que está manejando el conservadurismo y la ultraderecha en todo el mundo, entren a la página de la Confederación, ustedes lo vieron, es muy sencillo, y váyase usted al programa, lo acabamos de ver. Ustedes vieron, si estaban también atentos a lo que estábamos exponiendo ahí, de los temas que se están proponiendo y que vienen siendo los ejes centrales de la ultraderecha conservadora a nivel internacional, muchos de ellos con sus implicaciones específicamente regionales en México, de México hacia abajo en el continente americano. Amigos y amigas, con esto terminamos nuestras transmisiones el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Tenga usted un muy buen fin de semana. Y pues
recuerde que la vida es breve y hay que vivirla Hay que al máximo. disfrutarla muchísimo. Así es. Sí. Santos, Bueno, hasta luego. Un hasta abrazote pronto, muy Santos, fuerte. un abrazo. Gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego.